Ya. Listo, chicos. Por favor, me confirman. ¿Se puede ver la pantalla? Sí se ve. Gracias, gracias. Bien. Ya hemos terminado lo que es el capítulo de tórax. Y bueno, ahora toca ver lo que está, por ejemplo, dentro de los pulmones, que viene a ser el mediastino, ¿no? Todo ese espacio que está dentro de los pulmones, o sea, no dentro, sino entre los pulmones, está por encima del diafragma y por debajo, en este caso, del orificio superior del tórax, pues viene a ser todo eso el mediastino. Y además de eso, también en la sesión 3.2 vamos a ver el corazón. Pero bueno. No solo el mediastino normal, sino también vamos a ver el mediastino patológico. Así como en el pulmón, o sea, entre las pleuras se puede colar aire, también puede haber un neumomediastino. Así como el pulmón puede tener masas sólidas, ¿no? Nódulos pulmonares solitarios, también el mediastino puede tener masas. Y cómo yo puedo diferenciar, por ejemplo, si se trata de una masa o se trata, por ejemplo, del botón aórtico calcificado o de gran tamaño. Existen numerosos signos radiológicos que nosotros podemos tener en cuanto al mediastino para poder diferenciarlos, ¿no? Pero bien, cuando nosotros hablamos de mediastino, hacemos referencia a todo este espacio que vemos acá. Va a ser el espacio por delante de las vértebras, por detrás del esternón, por debajo de este orificio que viene a ser el orificio torácico superior y por encima de ambos hemidiafragmas. ¿Y qué encontramos ahí? Encontramos al corazón, al espacio retrocardíaco, al esófago, a la tráquea, a los grandes vasos, al timo, entre otros. ¿Ok? Entre otros. Es decir, vamos a encontrar no solo al corazón, que algunos se pueden confundir mediastino y piensan directamente en el corazón, que sí, que es la estructura más importante del mediastino, pero no es la única. Y ojo, el mediastino viene a ser el espacio ubicado entre los pulmones, no va a incluir a los pulmones. Eso es importante que lo conozcan, no incluye a los pulmones. ¿Ok? Porque ya hay un capítulo para pulmones y cuando hablamos de mediastino, pues en este caso no se los incluye y pues se habla de tres espacios radiológicos importantes, ¿no? El mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior, ¿ok? Que entonces se puede dividir desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista radiológico. Ahora, el punto de vista radiológico también se le denomina Felson, ¿ok? Acá es importante. También se le denomina más que nada Felson. Bien, porque él, bueno, ha sido un científico más que nada que ha delimitado, ¿no? Los bordes que incluyen, ¿no? El mediastino anterior, el medio y el posterior. Bueno, en anatómico ustedes ya conocen, ¿no? El superior, el medio y el inferior. Y cuando hablamos del radiológico estamos hablando de lo siguiente. Son líneas imaginarias, ¿ok? En este caso viene a ser la línea, por ejemplo, por detrás de la tráquea y la línea por delante del corazón. Esta viene a ser el límite anterior del mediastino anterior. Y así pueden ir jugando con las líneas imaginarias, ¿no? Bien, esta es la división radiológica o la división de Felson, ¿no? Como podemos ver acá. El corazón, acá es importante conocer, ¿no? El corazón se ubica en el mediastino medio, ¿ok? En su gran mayoría, incluso el callado aórtico se localiza en el mediastino medio. Ese es desde el punto de vista radiológico, pero también está en el mediastino anterior, como vemos acá. Ahora, la diferencia, por ejemplo, del punto de vista anatómico es que el corazón se ubica en sí el mediastino medio, pero en su porción medial. O sea, la porción el mediastino medio desde el punto de vista anatómico se divide en tres, ¿ok? Medial, superior e inferior, ¿no? Pero en este caso la división radiológica viene a ser totalmente distinta y tiene diferentes límites, que esto es lo que nos compete, ¿no? La radiológica que vienen a ser los siguientes, ¿no? El mediastino anterior viene a ser por delante de la silueta cardíaca, recuerden, ¿no? Esta es la silueta cardíaca y todo esto viene a ser por delante, ¿no? Y detrás, en este caso, del esternón y también por delante de la tráquea. Entonces, el límite posterior del mediastino anterior viene a ser una línea imaginaria que traza por delante de la tráquea y por delante del corazón, ¿no? Luego, el mediastino posterior viene a estar por delante de los cuerpos vertebrales
y entre una línea trasera de la tráquea y una línea ubicada a 1 centímetro posterior, ¿no? Como vemos acá. Entonces, el mediastino medio viene a estar ubicada entre las dos líneas imaginarias. O sea, ustedes pueden estar ubicando así imaginariamente, ¿no? Como tal, porque estas líneas no es que sean, o no es que las vayamos a ver en una radiografía, ¿no? Son líneas imaginarias, pero ustedes ya pueden ir deduciendo, ¿no? Como no. En este caso, esta división ya no se suele utilizar mucho. No se suele utilizar mucho. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere caracterizar un tumor que hay en el mediastino, ya, lo vas a ver como de manera incidental en una radiografía de tórax, sí lo puedes ver, pero en este caso, cuando queremos caracterizar, ¿no? Una lesión a nivel del mediastino, pues lo que se hace es tomar una tomografía, ¿no? O una resonancia en el mejor de los casos, si es que hay dinero, ¿no? Porque recuerden que seguro no tiene resonancia, ¿bien? O sea, la tomografía va a caracterizar mejor a los tumores, en este caso del mediastino, pero recuerden que nosotros vamos a ir de serum y no está de más conocer, ¿no? Cómo es que se ven las lesiones a nivel del mediastino en una radiografía convencional de tórax. Ya. Eso es importante. La silueta cardíaca, como vemos acá. Recuerden, cuando nosotros vemos el lado izquierdo, ¿no? De una radiografía es el lado derecho del paciente y cuando vemos la derecha es el lado izquierdo del paciente. O sea, perdón, cuando vemos la izquierda, nuestra izquierda es el lado derecho del paciente y cuando vemos nuestra derecha es el lado izquierdo del paciente. Es decir, que es a la inversa, ¿ok? Porque lo estamos viendo como si fuera frente a frente, ¿no? Entonces, el lado derecho del corazón viene a tener dos arcos. Eso es lo normal, ¿no? Mientras que el lado izquierdo tiene tres arcos. Ahora, es importante recordar qué es lo que refleja cada uno de esos arcos, ¿no? Tenemos en este caso el primer arco, ¿no? Que es del lado derecho, que viene a reflejar la vena cavas, en este caso la vena cava superior. Mientras que el otro arco del lado derecho, pues viene a ser la aurícula derecha, ¿ok? ¿Por qué no el ventrículo derecho si está más abajo? Porque el ventrículo derecho no participa en la silueta cardíaca, chicos. Eso deben de tenerlo claro. El ventrículo derecho está acá. El ventrículo derecho está acá y no participa en la silueta cardíaca porque no lo vamos a ver nosotros. Bien, pero luego tenemos los del lado izquierdo, los arcos del lado izquierdo. El más importante, el primero, el arco aórtico, el botón aórtico, el callado aórtico, es lo mismo, ¿ok? Esto conforme la persona va pasando de edad y le tomamos una radiografía de tórax, va a ir poniéndose más blanco, es decir, se está calcificando poco a poco y eso es normal con la edad. También puede agrandarse poco a poco, ¿no? Puede agrandarse poco a poco, ¿ok? Ese aumento de tamaño obviamente no es normal en personas jóvenes, ¿no? Y es por eso que se debe estudiar. Pero en personas adultas mayores, pues es lo más común ver que se está calcificando, se está volviendo más blanco, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, luego tenemos esta también, que es la orejuela de la aurícula izquierda, y finalmente todo esto grande de acá, que viene a ser el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Acá recuerden, por favor, y nunca olviden de que en una radiografía de tórax, ¿ok? No participa el ventrículo derecho. No participa el ventrículo derecho. Nunca lo va a hacer, ¿ok? En condiciones normales, ¿ok? Hay veces, por ejemplo, en el que el ápex cardíaco, que viene a ser la punta del corazón, ¿no? Está ligeramente elevado y vamos a poder ver el ventrículo derecho y eso ya es patológico. Ya es patológico, ¿ok? Bien. Ahora, estos son algunos signos radiológicos. El primero es el signo de la masa extrapleural. Es más que nada una masa, o sea, lo vamos a ver como una radioopacidad, como vemos acá, ¿no? Una radioopacidad. En este caso es en el lado derecho del corazón, del pulmón, en el pulmón derecho, perdón, ¿no? Que incluso está invadiendo por encima de la clavícula ligeramente. ¿No? Es una radiopacidad que normalmente nosotros no vamos a ver. Y ese es el signo más básico que podemos encontrar, ¿no? Si vemos, por ejemplo, una radiopacidad, en este caso a nivel izquierdo, pues también sería un signo de la masa extrapleural, ¿no? Pero en este caso se limita al pulmón, ¿ok? Se va a limitar al pulmón. Bien, esa es la más básica que nosotros encontramos. Ahora,
Cuando nosotros tenemos este signo de la masa, no podemos concluir que se trata, por ejemplo, puede ser tranquilamente, ¿no? Un cáncer del esófago, claro, puede ser un cáncer del esófago, puede ser un timoma, claro que sí, puede ser un bocio endotorácico, claro que sí. Entonces, no es patognomónico de un tipo de tumor exactamente. No sé si me dejo entender. Se tiene que unir a la clínica del paciente y a otros exámenes que se les va a realizar. Y ojo, aún así no es concluyente, se tiene que realizar una biopsia. Recuerden que la biopsia siempre va a ser la concluyente. ¿Ok? Bien. Y este es interesante, el signo de la silueta. ¿En qué se va a consistir el signo de la silueta? ¿Ok? En este caso, cuando el signo de la silueta es positivo, ¿ok? La radioopacidad del botón aórtico se borra. Si se borra, es positivo. Si no se borra, es negativo. ¿Ok? Pero ahora, miren, no sé si ven acá, voy a hacerle zoom. Ahora, no sé si ven acá, este es el botón aórtico, ¿no? Ligeramente calcificado, ¿no? Pero ahora vemos de que hay una leve, tenue radiopacidad también que está englobando el botón aórtico, ¿no? Si es que no se borra, en este caso el botón aórtico no se está borrando. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos viendo, lo estamos delimitando, lo estamos diferenciando. Es decir, no se está borrando, ¿no? Y cuando no se borra, significa que el signo es negativo y que posiblemente se trate de una masa en el mediastino posterior, porque no se está borrando. Igualmente acá, vemos acá el botón aórtico y vemos acá una masa también. ¿Ok? Vemos acá una masa. Entonces el signo es negativo, ¿no? Acá dice, si el borde del botón aórtico se pierde por la masa, el signo es positivo. Pero ahora, ¿qué pasa si vemos esto de acá? ¿Vemos el botón aórtico? No. El botón aórtico se ha borrado. Se ha borrado. No lo vemos. No lo vemos. Este es el signo de la silueta positivo. Vemos una radiopacidad más grande que ha borrado todo el borde del botón aórtico. ¿Ok? Y esto lo más probable es que se trate de que el tumor está más anterior, es decir, de que está en el mediastino anterior, es decir, que está tapando el botón aórtico y que pues borra sus bordes. Bien, ese es un signo importante que tenemos, ¿no? El signo de la silueta, aparte del signo de la masa extrapleural, ¿no? Ahora, no es que si encontramos solo el signo de la masa extrapleural, eso nos exenta de ver otros signos en una misma radiografía. Podemos ver dos, podemos ver tres. ¿Ok? Podemos ver tres. Ahora, si queremos verlo mejor y ya estamos, por ejemplo, en Residentado, en el Arzobispo Loaiza, estamos en el Rebagliati, en el internado, pues obviamente le vamos a pedir una tomografía, ¿no? Para poder caracterizar mejor esa lesión. Pero si estamos en el SERUM, por ejemplo, pues tenemos que reconocer estos signos de una radiografía de tórax convencional para poder diferenciarlos, ¿no? Ir viendo si lo derivamos o no al paciente. ¿Qué tenemos más? Tenemos el signo del desfiladero cérvico-torácico, ¿ok? En este caso son los bordes de las lesiones que se van a extender al cuello. Ahora, existen dos posibilidades acá. Los bordes que se extienden por encima de la clavícula son bien delimitados, como vemos acá, está delimitado, ¿no? O se encuentra totalmente difuminado, como vemos acá, ¿no? O está totalmente difuminado. No lo vemos, no lo diferenciamos. ¿Ok? Esos son dos. Ahora, cuando está bien delimitado, significa que está dentro del tórax. ¿Ok? Está dentro del tórax. O sea, es una masa intratorácica. ¿Ok? Y lo podemos encontrar o bien en el mediastino posterior, en la región paratraqueal, es decir, al costado de la tráquea, o en la región retrotraqueal, por detrás de la tráquea. Lo más probable es que esto esté paratraqueal, ¿no? A la derecha de la tráquea, ahí nomás. Pero ¿qué pasa cuando tenemos esto de acá? Es una masa por encima de la clavícula, sí, vemos de que está por encima de la clavícula, pero sus bordes no están delimitados, no están delimitados, ¿no? Es decir, de que está borrando. Por lo tanto, es probable encontrar o es probable que este tumor, esta masa esté en el mediastino anterior. Ahora, lo mismo, puede ser un timoma, puede ser un bocio endotorácico, puede ser cáncer de tiroides, etcétera, etcétera.
Por eso les digo, se complementa con la clínica del paciente, se complementa con otras técnicas de laboratorio y se concluye con la biopsia. ¿Ok? Luego tenemos el signo del iceberg. Acá le han llamado iceberg más que nada porque recuerden, ¿no? ¿Qué nosotros vemos de un iceberg? Vemos solo la punta, ¿no? Vemos solo la punta empinada, el hielo de arriba. Pero debajo del iceberg hay un montón de hielo. Ahora, entonces el signo del iceberg nos va a diferenciar entre una masa netamente abdominal o una masa netamente torácica. ¿Ok? Bien. Acá encontramos dos imágenes, ¿ok? Bien, donde existe una masa netamente intratorácica. ¿Y cómo nosotros vamos a diferenciar entre una intratorácica o una intraabdominal? Por donde los bordes de la masa convergen. Si es hacia la columna, pues estamos hablando, en este caso, de una masa puramente intratorácica. Y si los bordes divergen de la columna, es decir, se alejan de la columna, pues vamos a terminar hablando de una lesión intraabdominal. En este caso, vemos de que esta es una masa, ¿no? Y esta es una masa que termina convergiendo hacia la columna. Se ve ligeramente una línea que está yendo hacia la columna, ¿no? Por lo tanto, pues hablamos de una masa netamente intratorácica. Está yendo hacia la columna. Pero en este caso no encontré una imagen, ¿no? Pero si estuviera yéndose fuera de la columna, o sea, no estuviera yendo hacia la columna, se estuviera alejando, estuviera divergiendo de la columna, pues entonces hablamos de una lesión intraabdominal. Ese es el signo del iceberg. Vemos una pequeña línea, ¿no? Una pequeña línea, pero debajo hay una masa mucho más grande, ¿no? Hay una masa mucho más grande. Es por eso que se le denomina el signo del iceberg, ¿no? Bien. Tenemos el signo de la convergencia iliar, ¿ok? Este es importante para diferenciar más que nada patologías de origen vascular o por una masa mediastínica, ¿ok? El origen vascular va a ser más que nada si es que, como vemos acá, las ramas de la arteria pulmonar van hacia la masa, ¿ok? Si las ramas de la arteria pulmonar van hacia la masa, ¿ok? Como vemos acá, esto no es normal, esto es patológico, ¿ok? Esto es patológico. Pueden ser ganglios linfáticos inflamados también, como les digo, no es concluyente. No es concluyente. Una tomografía puede ser más concluyente que una radiografía, pero no lo tenemos a la mano, por ejemplo, en el serum, y es por eso que debemos conocerlo, ¿no? En este caso, pues vemos estas pequeñas líneas, ¿no? Que van directamente hacia la masa. Eso significa que es de origen vascular, es una arteria pulmonar grande, ¿ok? ¿Existe una masa? Sí, como tal. O lo más probable es que sean ganglios linfáticos, sea una inflamación, posiblemente una neumonía, como ven acá, ¿no? Las líneas que se ven acá y una ligera radiopacidad, posiblemente sí sea una neumonía, ¿no? Con ganglios linfáticos inflamados. Igual de esta forma, ven acá, ¿no? Lo más probable, ganglios linfáticos inflamados, pero esto no es totalmente patognomónico, también puede ser una masa, pero como vemos acá, las líneas van hacia la masa, ¿no? Las líneas están yendo hacia la masa. El origen es vascular, ¿ok? La arteria pulmonar es grande, tiene un débito grande, tiene gran gasto grande, un gasto grande, ¿ok? Igual de esta forma, ¿no? Las líneas, vemos que las líneas están yendo hacia la masa. Ese es el signo de la convergencia iliar. Cuando van hacia la masa suele ser positivo. ¿Ok? Suele ser positivo. Y bien, finalmente la de la superposición iliar. Bien, acá pues nos va a diferenciar si es que hablamos de cardiomegalia, ¿ok? O si hablamos o si hablamos de masa de anteriores, ¿no? Del mediastino. Ahora, la cardiomegalia tiene su propio índice, ¿no? El índice cardiotorácico, ¿ok? Que más que nada va a ser como que una proporción del tamaño del corazón al tamaño de la caja torácica, por decirlo así, ¿ok? Pero hay otra forma, ¿no? De ver si es que se trata de una cardiomegalia y para diferenciarlo de un tumor en el mediastino anterior. Y viene a ser por lo que vamos a ver acá, ¿no? En este caso, la arteria pulmonar se va a ver, ¿ok? Se va a ver como una ligera radiopacidad, pero se va a ver. Ahora, la distancia entre la arteria pulmonar, ¿ok? Con el borde lateral del tumor, que se sospecha si es o no tumor, ¿ok? Esta pequeña distancia, si es menor a 1, lo más probable es que sea cardiomegalia, ¿ya? Pero si es mayor a 1, lo más probable es que sea una masa en el mediastino anterior.
¿ok? En este caso es mayor a 1. Es mayor a 1, por lo tanto es una masa mediastínica, lo más probable, ojo, ¿ok? Lo más probable es que sea una masa mediastínica. Ya, chicos, no sé si tienen una consulta con estos signos o está todo bien. A ver una voz, chicos, que me diga si es que está bien o no. Chicos, ¿están ahí? Todo claro. Ah, gracias. A ver, bien. Ahora, cuando hablamos de tumores mediastínicos, recuerden, ¿no? Mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Acá lo más importante, ¿ok? Va a ser el mediastino anterior, ¿ok? Y el mediastino anterior tiene una mnemotecnia, las 4 Ts. Las 4 Ts. Ok, hablamos de esas, del timo, tiroides, teratoma y terrible linfoma, así le hablan ya. El terrible linfoma, así se le conoce. Sí he visto que esto preguntaron antes, sí he visto que esto preguntaron antes, incluso la de paratiroides, entonces no está de más, se los puse en rojito, porque es de lo más importante que encontramos en mediastino, ¿ya? Especialmente en el mediastino anterior. Y ahora, como les menciono, pues la tomografía va a ser la técnica de elección. Se va a pedir una tomografía para poder caracterizar la lesión, ¿ok? Para caracterizar la lesión. Y recuerden que la tomografía usa contraste, contraste yodado. Ahora, el paciente tiene una reacción alérgica al yodo, pues se le hace una resonancia. Se le pide una resonancia. Ahora, si estamos en una tomografía, ¿ya? Tenemos una tomografía, le hacemos biopsia y sale un cáncer, por ejemplo. ¿Qué le pido? Para caracterizar la infiltración, si ha llegado al hueso, si ha llegado a algún otro órgano, etcétera, etcétera. Para caracterizar, para ver la precisión de la infiltración, de la posible metástasis que haya, le pido una resonancia magnética. Le pido una resonancia magnética, ¿no? Porque el timo no solo puede tener lesiones benignas, igual la tiroides, ¿no? No solo puede ser lesiones benignas, pueden ser cánceres infiltrativos, ¿ok? Cánceres infiltrativos. A ver, algunos ejemplos que encontramos, pues este viene a ser un niño, ¿ok? Viene a ser un niño y vemos acá como que un triángulo, ¿no? Como una vela, como un barco, como, ¿no? Como un barquito, vemos acá. Este es el signo, ¿ok? Signo de la vela, que significa que el timo es normal, que significa que el timo es normal, ¿ok? Pero también tenemos, por ejemplo, acá, no se diferencia al 100% el signo de la vela, pero sí vemos unas pequeñas ondas, ¿ok? Vemos unas pequeñas ondas. ¿Cómo se llama, Diego? El signo de la onda. También el timo normal, ¿ok? Esos son dos signos importantes. Sí, también he visto que los preguntan, ¿ok? Pero se ven más que nada en recién nacidos. En un adulto no lo vamos a ver así. ¿Por qué? Porque el timo de un recién nacido suele ser de mayor tamaño, porque tiene más importancia, ¿no? En la maduración del sistema inmune. Ahora, estos son ejemplos, ¿no? De lo que podemos encontrar, ¿no? En este caso, podemos ver, por ejemplo, la convergencia, ¿no? En este caso, de los vasos hacia la masa. A ver, vamos a hacerle zoom. La convergencia, ¿no? De los vasos hacia la masa. El signo de la masa extrapleural, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? No solo podamos encontrar un solo signo, en este caso un solo signo en una radiografía, podemos encontrar varios. Y en este caso es un quiste tímico, lo más probable benigno. ¿Ok? Si nosotros vemos así por así, pues podemos pensar, ah, está feo el pulmón, no puede ser maligno. No, pero el quiste tímico es benigno. Es decir, esto ya tuvo una biopsia como tal y pues hemos podido diferenciar si es benigno o es maligno. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos esto de acá, ¿no? Vemos que está saliendo en este caso del cuello. ¿Esto qué es? ¿Una tomografía, una resonancia? ¿Y en qué corte está, chicos? Está en corte axial, coronal, transversal. Empiecen primero, ¿es una resonancia o es una tomografía? ¿Qué dicen? ¿Alguno, alguno? La cosa es practicar, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Alguien se Resonancia. anima? ¿Cómo? Resonancia. Ya, unos dicen resonancia.
En este caso es una tomografía, ¿sí? Es una tomografía, ¿ya? No estamos viendo con exactitud las partes blandas y recuerden que la tomografía tiene tiene dos tipos, ¿no? Para ver el mediastino y para ver el pulmón. En este caso el pulmón no se ve y sí se ve el mediastino. ¿Ya? Y sí se ve el mediastino. Eso lo preguntan siempre, chicos, ¿ah? O sea, no está de más si quieren participar o si quieren hablar, pues mencionarlo, ¿no? Siempre lo preguntan en los exámenes, ¿no? Si es que es una tomografía o es una resonancia. Y suele ser un poco confuso. Si se ve las partes blandas, ¿ok? Estamos hablando de una resonancia, ¿ok? Si se ve las partes blandas, hablamos de una resonancia. Ahora, en este caso, el pulmón se ve completamente negro. Se ve completamente negro. Entonces estamos en una tomografía en ventana mediastínica, ¿ya? Mediastínica. Ahora, si el mediastino se viera completamente negro, completamente blanco, pues sin poder diferenciarlo, y el pulmón sí se puede ver, ¿no? Los vasos, la trama broncovascular, por ahí una masita que encontremos, pues estamos en una tomografía en ventana parenquimal o pulmonar, que es lo mismo. ¿Ya? Y recuerden los cortes. En este caso estamos viendo a los pulmones parados, ¿no? Estamos viendo los pulmones parados, como si hubieran cortado así, ¿no? Así. Entonces es como si uno se estuviera poniendo una corona, como si uno se pone una corona y toda esa corona le estuviera traspasando, haciendo un corte, ¿no? En dos, por así decirlo. Entonces viene a ser una tomografía en corte coronal. ¿Ya, chicos? Viene a ser una tomografía en corte coronal. Ahora, esto de acá no es normal. Vemos acá lo mismo. Esto, esta masa, vemos que se ve levemente difuminada, ¿no? Por encima de la clavícula, también lo hemos visto, ¿no? No borra como tal, posiblemente en el mediastino posterior, ¿no? Como vemos así. Pero tenemos una imagen, si no me equivoco más. Igualmente acá, ¿no? Esta es una tomografía también, ¿ok? Pero en este caso en ventana también mediastinal. ¿Por qué? Porque los pulmones lo vemos completamente negros. No hay nada que podamos estudiar en los pulmones. ¿Ok? Y que en una tomografía en ventana pulmonar, pues no lo veríamos de esa forma. ¿Ok? ¿Este qué es? Viene a ser un bocio endotorácico. Es decir, cuando la tiroides se agranda demasiado, e incluso puede llegar a infiltrar por debajo de la clavícula y puede llegar incluso al mediastino. La tiroides, ¿ah? La que tenemos a nivel del cuello, por debajo del cartílago cricoideo. ¿Ok? Bien. Ahora el mediastino medio, que es menos, ¿no? Vamos a encontrar menos, en especial las adenopatías, hernias del hiato, o sea, son para que conozcan nada más, no, no les van a preguntar, ¿ok? Pero recuerden siempre de que, por ejemplo, acá, se borró el botón aórtico, ¿no? Se borró el botón aórtico. ¿Cómo se llama ese signo, chicos? Cuando se borra el botón aórtico por una masa como tal. ¿Se acuerdan? Si hay una masa radiopaca que está por encima o por detrás, ¿no? En este caso, si está por encima o por delante, en este caso del, del botón aórtico, ¿ok? Si está por delante del botón aórtico, pues lo va a borrar y es el signo de la silueta positivo, positivo, ¿ok? Y si es positivo, lo más probable es que esté en el mediastino anterior o en el mediastino medio, ¿ya, chicos? En este caso es un cáncer, ¿no? El carcinoma bronquial. ¿Ya? Este viene a ser un quiste broncogénico también, desfiladero torácico, ¿no? Vemos de que por encima está levemente difuminado, por lo tanto es negativo. O sea, podemos ir jugando con todos los signos que tenemos, los signos radiológicos, ¿ok? Incluso las hernias del hiato, ¿no? Que vamos a tener en gastro un capítulo entero para hablar de las hernias del hiato, ¿ok? Que no los voy a marear mucho con eso, pero básicamente es que parte, en este caso del esófago, puede salir por un orificio normal. Ese es el hiato, un orificio fisiológico que nosotros tenemos del cuerpo. Hay que quedarnos con esa idea por ahora, ¿ok? Ya luego vamos a explicarlo, vamos a ir viendo ejemplos, entre otros, ¿ok? O sea, en una radiografía convencional de tórax no solo vamos a ver un signo, vamos a ver varios y podemos jugar con ellos para poder llegar a un diagnóstico presuntivo, ¿ok? A un diagnóstico presuntivo. Y bien, finalmente el mediastino posterior, que acá hay menos, acá es más,
más tumores de etiología nerviosa, ¿no? Del sistema nervioso, ¿ok? Y esto es más raro todavía. Esto es más raro todavía. Esta es la columna, lo encontramos atrás, atrás, en el mediastino posterior. Esto es el corazón, ¿no? Estos son los pulmones. Si los pulmones los vemos negros, chicos, ¿esto qué es? ¿Es una resonancia? ¿Es una tomografía? ¿En ventana? En qué corte? ¿Qué dicen? ¿Algunos chicos? Láncense, chicos, láncense. ¿Nadie quiere decirlo? Es una tomografía, ¿ok? Es una tomografía, ¿bien? Y es como que a la persona le estuvieran haciendo cortes como en sushi, ¿no? Así, horizontalmente, 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 por cómo vemos el corazón, por cómo vemos los pulmones, ¿ok? Entonces es un corte axial o transversal. Jueguen con esos términos, chicos, sí les va a ayudar bastante. Jueguen con que, miren, es una resonancia, es una tomografía en corte tal, en ventana tal, ¿ok? Sí les va a ayudar bastante. Bien. En este caso, ¿qué es? Viene a ser un tumor neurogénico, ¿no? Porque la mayoría, en este caso, de los tumores del mediastino posterior van a ser de etiología neurológica, neurológica, ¿ok? Schwannoma, neurofibroma, tumores de ganglios, tumores neurogénicos, quiste neuroentérico, o sea, son varios neurológicos, ¿ok? Ya. Ahora, el neumomediastino, o sea, el mediastino viene a ser un espacio donde vamos a albergar a numerosas vísceras, ¿no? Ahora, ese espacio puede llenarse de aire, y para eso también tenemos numerosos signos radiológicos, que no solo en este caso viene a ser de una radiografía de tórax, sino también lo podemos ver en una tomografía. ¿Ok? Y recuerden, el aire, ¿cómo se ve? ¿Se ve negro o se ve blanco? Se ve negro, se ve radiolúcido en una radiografía y en una tomografía se ve hipodenso. Hipodenso, recuerden, cuando hablamos de radiografía hablamos de radiolucidez o radiopacidad. Cuando hablamos de tomografía hablamos de densidades, hipodensidad, isodensidad, hiperdensidad blanco. ¿Ok? En este caso, el aire viene a ser hipodenso, negro, y viene a ser radiolúcido, negro también, en una radiografía. ¿Ok? Entonces, el aire, Estás con el micrófono silenciado. uy, recién me he dado cuenta. ¿Desde qué parte me quedé, chicos? Recién desde lo de hipodenso. Ay, qué raro. Bueno, gracias, gracias, gracias. Entonces, ¿en qué estaba? Ya. Podría ser una causa de un neumomediastino? Pues viene a ser una herida punzocortante, que es lo más común. El aire se va a infiltrar, va a filtrarse hacia el mediastino y vamos a poderlo ver o hipodenso en una tomografía computarizada o radiolúcido en una radiografía de tórax. ¿Ok? O radiolúcido en una radiografía de tórax. Ahora, estos son algunos signos que tenemos. ¿Ok? Las líneas o estrías de aire. ¿Ok? Las líneas o estrías de aire. ¿Qué más tenemos? Tenemos la silueta cardíaca rodeada. A ver, voy a hacerle un poquito de suma a esto especialmente. Vemos acá el corazón, vemos acá los pulmones y vemos acá una leve línea, ¿no? Radiolúcida, negra. Ese viene a ser aire. Hay aire posiblemente en el espacio, en el mediastino, ¿no? Hay posiblemente aire en el mediastino, ¿ok? Acá de la misma forma, ¿no? El botón aórtico se ve como que englobado por aire. Son líneas, líneas que vemos acá de aire, chiquitas, o sea, levemente radiolúcidas. No es 100% patognomónico, pero posiblemente nos indique que el paciente tenga neumomediastino.
¿Qué más tenemos? La doble pared bronquial. A ver, normalmente tenemos una, ¿no? Pero cuando está lleno de aire, ¿ok? Cuando está lleno de aire, pues vamos a ver como si estuviera dos. También un signo de la doble pared bronquial. ¿Qué más tenemos? Tenemos el signo del diafragma continuo. ¿A qué se refiere esto? Ay, perdón. ¿A qué se refiere esto? Este es un hemidiafragma, el hemidiafragma derecho, y este es otro hemidiafragma, el hemidiafragma izquierdo. Cuando es el signo del diafragma continuo, está continuando, como vemos acá. Esto normalmente no se ve o no debería verse. Hay aire por debajo del corazón y entre el hemidiafragma izquierdo, que lo vamos a ver acá. Radiolucidez por debajo del corazón. También posiblemente un neumomediastino, ¿no? O sea, vamos a ver de que existen numerosos signos, ¿no? Como la V de Naclerio a nivel del tórax, ¿no? Como vemos acá, estas son las costillas, ¿no? Esta es la V de Naclerio, ¿no? También lo vamos a poder ver. O sea, no solo estos signos como tal, sino también podemos ver los siguientes, ¿no? El signo del aire extrapleural, cuando lo vemos por fuera, en este caso, rodeando el corazón, o sea, esto normalmente debería ser blanco, pero en este caso lo vemos negro. También signo de un neumomediastino. Y así podemos ir viendo numerosos, ¿no? Como el signo del espacio retroesternal por detrás del esternón, que normalmente lo vamos entre negro y entre blanco, porque no suele haber nada acá, no suele haber mucho, ¿ok? O suelen haber, en este caso, las vísceras, ¿no? Por el corazón más adelantado, ¿no? La tráquea, el esófago un poco más adelantado, pero cuando hay aire empujando lo vamos a ver completamente radiolúcido en una incidencia lateral, ¿ok? En una incidencia lateral. En este caso izquierda porque vemos de que los hemidiafragmas se están entrecruzando, ¿ya? Entonces es negro, es radiolúcido, por lo tanto es un neumomediastino. Y así podemos ir jugando. Hay numerosos chicos, ¿ok? El neumoprecardio o pericardio también le dicen, o sea, son los dos. El precardio también he visto que le llaman. También de la misma forma. O sea, encontramos aire o sea, entre el pericardio y el endocardio, o sea, entre el espacio pericárdico, ¿ok? Encontramos aire, ¿ok? Es así como encontrar aire entre la pleura, ¿ok? Pero en este caso lo encontramos entre el espacio pericárdico. ¿Ya? También es signo de un neumomediastino. O sea, el neumomediastino tiene numerosos signos, ¿no? Numerosas formas para verlo. Pero acá lo importante es que conozcan la etiología, que la etiología es lo más importante, ¿no? O sea, que viene, por ejemplo, de heridas punzocortantes o, en este caso, infecciones como Mycobacterium tuberculosis, que son agresivas y pueden generar lisis del parénquima pulmonar y puede infiltrarse a ir al nivel del mediastino, entre otros, ¿no? También los signos radiológicos, en este caso de los tumores mediastínicos, son importantes. Son importantes que lo conozcan, que los practiquen, porque suelen ser preguntas de examen también. En especial de sus pasitos también. He visto bastante de eso. Y bien, chicos, ¿de mediastino tienen alguna consulta o está todo claro? ¿Alguien tiene alguna consulta de mediastino o seguimos con la siguiente sesión? Chicos, ¿están ahí? Todo claro. Ya, gracias. Ya, bien. Eh, Bien, esa es la segunda parte de la semana 3, ¿ok? Es decir, vamos a ver al corazón y a los grandes vasos, especialmente los estudios, ¿no? Especialmente el corazón, valga la redundancia, ¿no? Los vasos y los grandes vasos los vamos a ver posiblemente o más a fondo en la siguiente sesión, es decir, el viernes, ¿ok? El corazón como tal, o sea, vamos a ver la silueta cardíaca, recordarlo, ¿no? Recuerden que tenemos dos arcos a nivel derecho y tres arcos a nivel izquierdo, ¿no? La vena cava superior y la aurícula derecha para el lado derecho, el botón aórtico, la orejuela de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo para los tres arcos del lado izquierdo. Recuerden nuevamente que el ventrículo derecho no participa en la silueta cardíaca. Y ahora,
solo se va a poder estudiar la silueta cardíaca en un teletórax. Y el teletórax tiene cuatro, este, cuatro características que lo diferencia de una radiografía convencional. ¿Ok? O sea, no es que teletórax es una radiografía anteroposterior como tal. Por ejemplo, no se toma en anteroposterior, se toma en posterior-anterior. ¿Ok? Por ejemplo, hay una instancia foco película de 2 metros aproximadamente. Se toma en apnea inspiratoria. O sea, vamos a ver que tiene sus propias características una teletórax. ¿Ok? Y va a ser la única forma en la que vamos a evaluar a la silueta cardíaca y la que vamos a tomar el índice cardiotorácico, que evalúa si es que hay o no una cardiomegalia. ¿Ok? Ese es en una radiografía convencional de tórax, ¿ok? O sea, en una radiografía de tórax. Como vemos acá, estos son los arcos que les menciono, ¿no? El arco superior que pues refiere a ser el botón aórtico y este botón aórtico puede calcificarse y puede hacerse más grande conforme va pasando la edad, ¿ok? Y en este caso hay algunas páginas o libros que mencionan que el arco aórtico medio, en este caso izquierdo, se puede dividir en dos. ¿Ok? La parte superior o la parte inferior. La parte superior siendo el pedículo pulmonar y el inferior que viene a ser la orejuela de la aurícula derecha, izquierda. ¿Ok? Se los puse como curiosidad, no sé si les pregunten, pero sí he visto que están en una que otra imagen, ¿no? De las teorías. Y nuevamente, el ventrículo derecho no participa en la silueta cardíaca. Siempre lo suelen preguntar, no solo en el examen, sino también en sus prácticas. ¿Ok? El ventrículo derecho no está bien que lo veamos. ¿Sí? Ahora, el teletórax, ¿no? El teletórax. Ahora, ¿cómo nosotros tomamos un teletórax? O sea, tiene sus características, ¿no? La apnea inspiratoria, es decir, el paciente va a tener que respirar y va a tener que mantenerse ahí con todos los pulmones expandidos, distendidos. Esa es apnea, dejar de respirar, pero a la máxima inspiración. Ahora, normalmente nosotros tomamos incidencia antero-posterior, pero en este caso el teletórax es postero-anterior. O sea, los rayos van de atrás hacia adelante, no de adelante hacia atrás como se suele tomar. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la gran cantidad, o sea, la gran mayoría, en este caso, de este, como le menciono acá, de los arcos, ¿no? Para estudiar todas las estructuras anatómicas del corazón, es lo más ideal tomarlo en posterior anterior. Cuando está en anterior posterior no lo vamos a ver por completo, vamos a ver más que nada la anatomía de los pulmones. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Ya. Como vemos acá, esta radiografía viene a ser antero-posterior, no viene a ser posterior-anterior. ¿Ya? Incidencia anteroposterior. Y esta es la lateral izquierda. ¿Ok? Recuerden, el ventrículo derecho no participa en la silueta cardíaca, chicos, no participa en la silueta cardíaca. ¿Ok? Y este viene a ser al revés, póstero anterior. Vamos a poder ver mejor, por ejemplo, el botón aórtico, la orejuela de la aurícula izquierda, todo el ventrículo izquierdo, si es que existe o no, por ejemplo, un ápex cardíaco elevado, ¿no? O sea, vamos a verlo mejor. ¿Ok? Por ejemplo, la distancia foco-película, este viene a ser el foco por donde está pegado el pecho del paciente y la película por donde va a terminar saliendo, en este caso, los rayos X para terminar irradiando de forma inversa, no como se suele hacer normalmente, ¿ok? Al, al paciente, ¿no? De forma posterior-anterior, como vemos acá, no antero-posterior, ojo, ¿ya? Ahora, solo el teletórax en póstero anterior, ¿ah? Solo el teletórax en póstero anterior va a evaluar el índice cardiotorácico. No lo va a evaluar la anteroposterior. No se confundan ahí. Solo el póstero anterior evalúa el índice cardiotorácico. ¿Y el índice cardiotorácico qué es? Va a evaluar, por ejemplo, la dimensión que hay entre el corazón, ¿ok? ¿Qué porcentaje de toda la caja cardíaca representa la longitud del corazón? Más que nada es eso, ¿ok? ¿Qué porcentaje? Ahora puede ser el 50%, puede ser el 60%, el 41%, o sea, es variable, ¿ok? Y es esto más que nada, ¿ok? Van a indicarnos si es que existe o no una cardiomegalia. ¿Y cuándo va a ser cardiomegalia? Cuando es mayor de 50% o 0,5, si no lo queremos hablar en porcentajes. Si es mayor a 0,5, pues hablamos de una cardiomegalia. Y ahora, va de 5 en 5. Si es de 0,51 a 0,50
5 va a ser grado 1 y así sucesivamente, de 5 en 5. 56 de 0.6, grado 2, 61 a 65, grado 3, y más de 65 viene a ser grado 4, ¿ya? Como vemos acá, la dimensión cardíaca, ¿ok? Esta dimensión cardíaca con la dimensión de la caja torácica, esa relación, ese porcentaje va a ser el índice cardiotorácico. Y ojo, ojo, solo nos va a indicar daño estructural, no necesariamente nos indica un daño funcional, ¿ya? No siempre o no necesariamente nos indica un daño funcional, ¿ok? Ojo con eso. El paciente puede tener cardiomegalia, sí, pero no necesariamente el corazón está fallando, ¿ok? No necesariamente el corazón está fallando, ¿ya? Ya, acá justo se los puse. Solo va a indicar daño estructural, no necesariamente el funcional, ¿ya? No necesariamente el funcional. Ya. La ecografía es importante para analizar la morfofuncionalidad del corazón, ¿ok? Es muy importante. Y tenemos numerosas técnicas para poder, bueno, numerosas alternativas de ecografía. No solo que tengamos una ecografía estándar como tal, sino también existen numerosos tipos de ecografía como tal, ¿ok? Y cómo, bueno, ante qué casos nosotros vamos a pedir la ecografía. Por ejemplo, ante valvulopatías, ¿no? Ante una estenosis mitral, insuficiencia mitral, estenosis pulmonar, o sea, todas las insuficiencias y estenosis de cada una de las válvulas del corazón, pues nosotros vamos a poder estudiarlas con una ecografía, ¿ok? Especialmente también los defectos congénitos, ¿no? Los defectos congénicos. A ver, por ejemplo, cuando en este caso el transductor se pone por encima del pecho, ¿no? Por encima del pecho, ¿cómo se va a llamar? Transtorácica, ¿ok? Transtorácica, y lo vamos a ver de esta forma. Ahora, no lo vamos a ver 100% detallado acá. No se ve 100% detallado porque el sonido tiene que traspasar toda la ecogenicidad, por ejemplo, de la grasa del hueso, ¿no? O sea, perdón, del hueso, llegar hacia el corazón, ¿no? Tiene que llegar hasta el corazón para poder sacar las imágenes, para que rebote el sonido y para que nosotros saquemos las imágenes. ¿La ecografía transtorácica es útil? Sí. Por ejemplo, en pacientes que están intubados, nosotros no podemos hacerle la transesofágica, por ejemplo, que lo vamos a ver, por donde el transductor, ¿ok? Un transductor especial pasa por la boca del paciente y tiene que llegar hacia el esófago para poder ver con mejor calidad al corazón. O sea, son técnicas ecográficas que han ido creando para ver mejor la funcionalidad y la anatomía del corazón. Si el paciente no puede tolerar nada por vía oral, la transtorácica. Si el paciente está intubado, la transtorácica. Si el paciente ha tenido una traqueotomía, no va a aguantar un transductor por la vía esofágica, pues una transtorácica le hago, ¿no? Así sucesivamente. Así podemos ir descartando a los pacientes que se le puede hacer o no una transesofágica, que viene a ser esta de acá. Cuando el transductor entra por vía nasal, llega cerca al corazón, ¿no? A la par del corazón, y termina emitiendo sonidos para ver mejor la calidad del corazón. Es decir, nosotros vamos a ver mucho mejor, ¿ok? La morfofuncionalidad. Vamos a ver más detallado al corazón en una transesofágica. Vemos más detallado al corazón en una transesofágica. Y ahora, puede ser algo doloroso. Y recuerden que cuando nosotros, en este caso, cuando se mete algo por la boca, puede chocar con la úvula y nosotros podemos tener reflejo nauseoso, podemos tratar de vomitarlo. Y es por eso que se utilizan anestésicos para nosotros relajar por ejemplo, ese reflejo que nosotros tenemos como tal cuando choca con la úvula, recuerden, ¿no? Se prende ese reflejo nauseoso para tratar de evitarlo, ¿no? Y para que el paciente no se llene también de ansiedad, porque se suele sentir ansioso, ¿no? Que nos estén metiendo ese tubo largo por la boca, por el esófago, ¿no? Y en este caso se le necesita inyectar anestésicos y relajantes, ¿no? Para que no le duele y para que no se agite, no se ponga ansioso el paciente. Pero, o sea, da mejores imágenes, nos brinda mejor detalle, en este caso de una patología congénita o una valvulopatía como tal. ¿Ok? Caso contrario, la transtorácica, que no nos lo da al 100%.
Y Diego, entonces, ¿son las únicas técnicas que encontramos de ecografía? No. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, tenemos el Doppler Color. Tenemos el Doppler Color. Si en una transtorácica, ¿ok? Vemos cómo son las valvulopatías, este es mucho mejor. Mucho mejor. ¿Qué? ¿Por qué? Porque con el color que le da, en este caso la sangre que pasa de, en este caso, la aurícula izquierda, ¿no? Como vemos acá, a la arteria, no, perdón, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo a la arteria pulmonar, pues vemos el color, cómo es que está yendo el flujo, etcétera, etcétera. Entonces, la ecografía Doppler Color nos va a ayudar a poder nosotros evaluar el flujo del corazón y también las valvulopatías, ¿ok? Y también las valvulopatías. Entonces, nos va a ayudar, por ejemplo, a ver cómo es que está la anatomía, la funcionalidad de las arterias cardíacas, por ejemplo, las coronarias, ¿ok? Las coronarias. No solo eso, la fracción de eyección es importantísima. Cuando encontramos un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, debemos ver cómo está su fracción de eyección, que lo normal es de 55 a 70% aproximadamente, ¿ok? Cuando hay insuficiencia cardíaca disminuye, está en 40, está en 30, está en 20 y pues el paciente tiene riesgo de muerte. No se puede vivir con tan poca, este, con tan poca, con tan poca fracción de eyección. Esta ecografía Doppler nos ayuda a medir la fracción de eyección, cuánto de volumen está botando el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta para poder irrigar a todo el cuerpo, ¿no? Para poder irrigar a todo el cuerpo. Entonces, también las arterias cardíacas como las coronarias. Recuerden, las coronarias tenemos tanto la derecha o la izquierda. Y ojo, este es importantísimo que conozcan. Las arterias, este es el corazón, ¿no? Tenemos la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Estas dos no se comunican, no se comunican y ambas nutren al corazón, tanto en su porción derecha como en su porción izquierda. Ambas nutren al corazón. ¿Y qué pasa? No se comunican. Entonces, cuando una se ocluye, ya sea por un trombo, ya sea por aterosclerosis o por una masa, entre otros, la irrigación del otro lado no va a poder compensar o no va a poder ir e irrigar a la zona que irrigaba la otra arteria ocluida. Por lo tanto, hay infartos. El corazón es propenso a infartos por eso mismo, por esa razón anatómica, que es normal, es anatomía normal, pero para evaluar cómo es que están esas coronarias, pues la ecografía Doppler nos puede ayudar, claro que sí. O sea, vemos la importancia de la ecografía Doppler Color, ¿no? En especial la color, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos para ver bidimensionalmente al corazón, ¿no? Bidimensionalmente al corazón. Recuerden, cuando vemos una ecografía del corazón, los ventrículos van arriba y las aurículas van abajo. Ese es primordial, ¿ok? Tenemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. ¿Ok? Es así como lo vamos a poder ver. Ahora, el ventrículo derecho está más agrandado que el ventrículo izquierdo, perdón, claro, no, el ventrículo izquierdo está más agrandado que el ventrículo derecho y eso es normal. El ventrículo izquierdo tiene más débito que el ventrículo derecho. ¿Ok? Ojo con eso también. ¿Por qué? Porque necesita más presión para bombear hacia la arteria aorta. Necesita más presión para bombear hacia la arteria aorta y esta arteria aorta llegue a todo y cada uno de los tejidos del cuerpo. Mientras que el ventrículo derecho solo tiene que tener débito para llegar hacia los pulmones. Manda hacia la arteria pulmonar y termina regresando, ¿no? Hacia el corazón con las venas pulmonares. O sea, vemos ahí la diferencia, ¿no? La diferencia anatómica normal. ¿Y cómo se llama esto? Se llama ecocardiografía bidimensional. Vamos a verlo bidimensionalmente al corazón. ¿Cómo es que cómo es que está funcionando el corazón también? O sea, lo vemos bidimensional, pero también en tiempo real. ¿Ok? Las válvulas, si es que se queda mucho tiempo cerrada, o si es que no se cierra, o si es que está completamente abierta, o sea, todo eso lo vamos a poder ver con una ecocardiografía bidimensional. ¿Ok? Tenemos numerosas alternativas, como vemos, y esta también es importante. Ahora, hay algunas patologías, ¿ok? Hay algunas patologías que reflejan el daño de las coronarias o del corazón, ¿ok? Cuando el paciente está sometido a estrés. ¿Ok? Puede estar sometido a estrés, un episodio ansioso, por ejemplo, ansiedad, ¿no? O ejercicio intenso,
pueden desencadenar estos procesos cardíacos, estas patologías cardíacas. Y para eso tenemos a la ecocardiografía de esfuerzo. Analiza cómo es que el corazón se está nutriendo durante la actividad física. Ahora, una alternativa que también se ha creado, pero no por completo, o sea, pero no, no tan certera como como la actividad física, viene a ser inyectarle eh, inotrópicos, como inyectarle inotrópicos, como la dobutamina, ¿no? La dobutamina, que es un estimulante beta 1, ¿no? Que termina bombeando al corazón, que termina haciéndolo que esté bajo estrés, ¿no? Pero lo mejor es una ecocardiografía de esfuerzo, ¿no? Lo mejor es una ecocardiografía de esfuerzo. La actividad de las coronarias, por ejemplo, como les digo, hay patologías donde las coronarias no se terminan o no terminan nutriendo al corazón durante la diástole, ¿no? Por la actividad física misma. Y puede condicionar, especialmente en pacientes jóvenes, ¿no? Y puede condicionarlos a ataques cardíacos, infartos, entre otros. Bien. Bien, también tenemos la cardiotomografía y también la cardioresonancia, que es más que nada, las mismas, técnicas que vimos previamente, pero aplicadas hacia el corazón, para ver hacia el corazón. La cardiotomografía puede dar imágenes 3D, ¿ok? Puede ser y puede dar imágenes 3D, como vemos ahí, ¿ok? Y nos va a, especialmente indicar defectos congénitos, ¿ok? Masas y tumores, ¿ya? Masas y tumores, eso es lo principal. Y estas son las imágenes que nos dan principalmente, ¿ok? Nos dan principalmente las imágenes, como por ejemplo el corazón que solo tiene una arteria irrigada, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, vamos a poder ver los defectos congénitos que tiene el corazón especialmente y las masas que encontremos a nivel del mediastino, que estén oprimiendo, que estén ocluyendo, ¿no? Que estén moviendo el corazón, entre otros. Que ya lo hemos visto. No vamos a entrar mucho a detalle en la cardiotomografía porque ya conocemos, ¿no? Las ventajas y desventajas que la tiene. ¿Ok? Ventajas, por ejemplo, ve calcificaciones. Una masa calcificada, posiblemente benigna. Una masa no calcificada y extensa, posiblemente maligna. O sea, vamos a poder ver las diferencias, ¿no? En una tomografía, pero la vamos a ratificar en una resonancia. Ojo, la tomografía no es lo ideal para ver la extensión de un cáncer, por ejemplo. La resonancia sí, pero recuerden, no tenemos resonancia a la mano, por lo tanto la tomografía viene a ser la más concluyente. ¿Ya? Y bien. Cuando hablamos de resonancia en cuanto al corazón, ¿ok? La cardioresonancia, existen numerosas secuencias, ¿ya? Existen numerosas secuencias y un médico lo puede utilizar dependiendo de la situación que las quiera, ¿ok? En este caso les he presentado 6, si no me equivoco. La sangre negra, en principio, ¿cuándo? Cuando la sangre se va a ver negra, esa es básicamente la señal negra. La sangre se va a ver negra y vamos a poder ver, analizar cómo es que se mueve el corazón y los vasos sanguíneos, pero no la sangre que está dentro. Solo vamos a ver, en este caso, las estructuras, ¿ya? Las estructuras. ¿Qué más tenemos? La sangre blanca, al revés. Al revés, la sangre se ve brillante, ya no se ve negra o ya no se ve hipointensa. Estamos en resonancia, hablamos de intensidades. La sangre ya no se ve negra, ya no se ve hipointensa, se ve brillante, se ve blanca, se ve hiperintensa, ¿ok? Se ve hiperintensa. Estos son los vasos sanguíneos. Y vamos a ver acá, por ejemplo, oclusiones, ¿no? Problemas en el flujo sanguíneo, en las cavidades, si es que pasa o no bien a una cavidad, ¿no? No, calcificaciones acá no, perdón. El aumento de tamaño, ¿no? ¿Por qué acá en resonancia no vemos calcificaciones, chicos? Porque la resonancia, por principios básicos, sabemos de que actúa o crea imágenes en base a los protones de hidrógeno, en base a a los protones de hidrógeno. Y Diego, nosotros tenemos hidrógeno, sí. En cada molécula de agua que tenemos 60% en los varones y 55% en las mujeres, pues tenemos hidrógeno, tenemos protones de hidrógeno. Y es en base a eso es que la resonancia en sí, pues va a tomar las imágenes. ¿Ok? Y el calcio no es hidrógeno.
Es por eso que nosotros no vemos las calcificaciones en una resonancia y es por eso que preferimos para ver calcificaciones una tomografía. ¿Ya, chicos? Preferimos una tomografía. Bien. ¿Qué otras secuencias tenemos de la resonancia magnética? Tenemos cuando es con gadolinio, que suele ser siempre con gadolinio, en este caso la sangre negra y sangre blanca no, porque se necesita otro tipo de contraste, pero el contraste habitual con gadolinio siempre va a ser en toda resonancia con gadolinio. ¿Ok? Y esto pues básicamente nos va a detectar todo, nos detecta todo. Ahora, esta es una resonancia porque se ven los pulmones, sí, se ve el corazón, sí, se ven las partes blandas, e incluso con cierta diferencia de intensidades, esta es una resonancia. ¿Ya, chicos? Esta es una resonancia. Recuerden que la resonancia es limitada para el estudio de los pulmones. Es limitadísima, no la pedimos para estudiar los pulmones. La tomografía sí, la resonancia no. ¿Ya? Vemos las partes blandas, sí. Vemos incluso la grasita, ¿no? La grasita que hay dentro del abdomen, la vemos. O sea, la resonancia nos da esa imagen detallada como tal. Nos da toda la imagen detallada. Ahora, el gadolinio es bastante infrecuente que hayan alergias, ¿no? Caso contrario, una tomografía con el yodo, que la gente sí es alérgica al yodo, y pues cuando hay una persona alérgica al yodo, pues se le recomienda una resonancia, ¿no? Que se lo haga fuera en una clínica aparte, ¿no? Ahora, también tenemos la de perfusión miocárdica, ¿ok? Que en este caso se realiza bajo estrés y en reposo, ¿no? Bajo estrés y en reposo. ¿Cómo es que las arterias coronarias alimentan al corazón? Alimentan al corazón en diástole, en relajación, porque el corazón se alimenta, el corazón se alimenta de sangre en diástole, en relajación, ¿no? Y esta secuencia de perfusión miocárdica nos va a evaluar cómo es que funcionan estas arterias que alimentan al corazón, ¿no? Las arterias coronarias, ¿no? Como vemos acá. Vemos acá oclusiones o que no está pasando por completo, posiblemente aterosclerosis, ¿no? Por la forma. Igualmente acá, igualmente acá. O sea, son diferentes, ¿no? Cómo es que funciona bajo estrés, cómo funciona en reposo. También el realce miocárdico. En este caso, tanto el tejido miocárdico dañado y el sano, pues cogen el contraste. O sea, cogen el contraste. Pero acá la diferencia es que el dañado se libra más lento que el sano. Entonces, vamos a ver contraste en el tejido sano y todo lo que no veamos o lo que veamos sin contraste, pues será tejido dañado. Esto es tejido sano, pero el resto es tejido dañado, tejido dañado. Y es así como vamos a diferenciar la secuencia del realce miocárdico, ¿ya? Y finalmente tenemos el de mapas paramétricos, ¿ok? Que lo vamos a ver de esta forma, no es muy preguntado, no es muy preguntado, pero pues más que nada nos da precisión para ver cómo es que se perfunde el corazón, ¿no? Y incluso cómo es que, o cuánto es que dura, perdón, el tiempo de relajación o diástole del corazón. Esto nos va a ayudar, los mapas paramétricos, ¿ya? Y bien, chicos, ¿tienen alguna duda sobre esta sesión? ¿Sobre la segunda parte? ¿O está todo en orden? Ya. Chicos, vamos a hacer el pretest, o bueno, el post-test, ¿no? Pero primero se los voy a mandar un momento. Lo estoy mandando por el grupo, ¿ya? Por el grupo de WhatsApp. Ya, chicos, vamos a realizarlo, pero quiero que por favor me ayuden, ustedes más bien a realizarlo. ¿Ya, chicos? O sea, que me ayuden a responder, que me ayuden a decir por qué una sí, por qué otra no. Más que nada para poder practicar todos sobre esta sesión. ¿Les parece? Voy a compartir pantalla. Un momento. Ya. Ya. Sobre el mediastino, ¿qué marcarían ustedes, chicos? Incluye ambos pulmones, se encuentra debajo del diafragma, la división se denomina Felson, se divide en superior, medio e inferior o solo encontramos al corazón.
¿Alguna idea, chicos? La división se denomina Felson. Ya, sí, claro, claro. ¿Cómo se divide el mediastino? ¿Está bien la división o cómo sería? Radiológicamente, claro. Anterior, medio, posterior. Anterior, medio y posterior. Claro, perfecto. E incluye ambos pulmones. ¿Eso es verdadero o eso es falso? ¿El mediastino incluye ambos pulmones? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen, chicos? No. El mediastino no incluye a los pulmones, ¿ok? Incluye el espacio entre los pulmones, no los incluye a ellos, ¿ok? Sí, la división radiológica se denomina Felson. Se divide en anterior, medio e inferior. Está entre los pulmones y por encima del diafragma. ¿Ya, chicos? Y no solo encontramos al corazón, tenemos numerosas estructuras, ¿no? A los grandes vasos, tenemos al timo, tenemos a la tráquea, parte del esófago, entre otros, entre otros. ¿Ya? Ok. Se los he repetido mil y un veces. En unísono lo quiero escuchar, chicos. ¿Qué estructura cardíaca no participa en la silueta radiológica del corazón? ¿Qué dicen? Ventrículo, ventrículo derecho. Perfecto. El ventrículo derecho. El ventrículo derecho no participa, nunca va a participar en la silueta cardíaca. ¿Ya? Es patológico verla. En una radiografía de tórax normal, estándar, normal, no la vamos a ver al ventrículo derecho. ¿Ya? Lo demás sí lo vamos a ver, pero el ventrículo derecho no. Perfecto. Disculpe. Acá dice, si el borde del botón aórtico se pierde con la densidad de la masa, el signo es positivo y se encuentra en el, ¿qué dicen, chicos? Signo de la masa extrapleural. ¿Será ese o no? El signo de la silueta, el signo del iceberg, el signo del desfiladero cérvico-torácico. Primero con el signo. Cuando hablamos del botón aórtico que se pierde, que se borra con una densidad de la masa, ¿ok? ¿De qué signo estamos hablando? De la silueta. La silueta. Ya, perfecto. Y en este caso, el botón aórtico se pierde con la masa. Ya, el signo de la silueta es positivo entonces. Por lo tanto, se encuentra la masa en el mediastino. Tenemos dos, en el mediastino posterior o en el mediastino anterior, cuando se pierde la masa. Anterior. Perfecto, perfecto, porque hay algo anterior a él que lo borra por densidades. Recuerden el principio, ¿no? De que todo tejido ante los rayos X va a terminar parando en cierto nivel que le va a dar diferentes densidades. ¿Ok? Ese es el principio radiológico más importante acá. Es por eso de que cuando vemos que se pierde el botón aórtico con una masa mucho más grande o más grande, ¿no? De la misma densidad, pues estamos hablando del signo de la silueta positivo y que esta masa se encuentra en el mediastino anterior. ¿Ya, chicos? Perfecto. En el mediastino anterior, signo de la silueta. Ahora dice, varón de 62 años con antecedentes de alcoholismo y tabaquismo crónico. Llega con clínica sugerente de insuficiencia cardíaca congestiva. Le toman una radiografía de tórax en incidencia póstero anterior, ¿ok? Y tiene un índice cardiotorácico de 0,68. Según el hallazgo radiográfico, se puede afirmar que, ¿qué dicen, chicos? Gran daño estructural de grado 4. Claro, perfecto, claro, perfecto. Recuerden que solo hablamos del hallazgo radiográfico. Si solo hablamos del hallazgo radiográfico, ¿ok? Pues no podemos afirmar de que hay daño funcional. No podemos afirmar que hay daño funcional. ¿Ok, chicos? No podemos afirmarlo. Ahora, ¿se acuerdan cómo se llama ese tipo de radiografía de tórax?
que se utiliza para evaluar la silueta cardíaca, chicos? ¿O cuál es la única Teletro. técnica que evalúa el índice cardiotorácico? ¿Se acuerdan? Teletórax. Teletórax. Sin miedo, sin miedo. Es el teletórax, chicos. El teletórax es el único en poder evaluar el índice cardiotorácico. No lo hace la radiografía convencional. Ahora, la radiografía, el teletórax tiene características principales. ¿Se acuerdan de alguna de ellas? Con una me basta, chicos. Acá ya tienen una, ya, esta ya no, ya. La incidencia posterior ya no. ¿Alguna otra que se acuerden? Apnea inspiratoria. La apnea inspiratoria, perfecto. Si me dicen otra ya me voy feliz. ¿Cómo debe estar el paciente? ¿Echado, sentado, parado, de costado? Debe estar en posición ortostática. ¿Ok, chicos? El paciente debe estar parado. Y bueno, la última que es un poco más ya para que ustedes lo vayan estudiando, que es la distancia foco-película de 180 a 200 centímetros o 2 metros. ¿Ya? Entonces, el índice cardiotorácico, ¿ok? Solo se va a estudiar en una teletórax. ¿Ya? En una teletórax. Y es cardiomegalia cuando es por encima de 0,5. O sea, y va de 5 en 5 para ver en este caso, los grados. Va de 0,51 a 0,55 el grado 1. Va de 0,56 a 0,60 el grado 2. Va de 0,61 a 0,65 el grado 3. Y de 0,66 a más es el grado 4. Entonces, estamos en 0,68, es el grado 4. ¿Ok? ¿Hay gran daño estructural? Sí. Bien. Y bueno, finalmente, ¿no? El tipo de ecografía para el estudio del corazón que detecta problemas en la actividad de las coronarias durante el ejercicio físico. De esfuerzo. De esfuerzo. Claro, de esfuerzo. La coronaria no existe, chicos. Recuerden siempre, la transesofágica es la que mejor imágenes o detalle del corazón y su funcionalidad nos dan. La Doppler Color nos da el análisis del flujo, el análisis de la fracción de eyección, ¿no? La bidimensional también, o sea, es básicamente una Doppler Color, ¿no? Es básicamente, pero sin color. O sea, nos va a ayudar a ver cómo está el flujo, cómo están las válvulas, entre otros. ¿Ya? Tenemos la transtorácica también, no se olviden de esa, la transtorácica, que se usa en pacientes que no pueden hacerse la transesofágica. ¿Ya? En este caso es, sí, la ecocardiografía de esfuerzo, ¿ok? Y que no siempre se hace con ejercicio físico, también se utilizan inotrópicos, ¿no? Como la dobutamina, para poder estimular la contracción o el bombeo del corazón, ¿no? Y bien, chicos, entonces, ¿tienen alguna otra consulta para, si no, ya dar por terminada la sesión? ¿O está todo bien? Bien, entonces voy a detener la grabación. Gracias por haber asistido y nos estamos viendo el viernes. ¿Sí, chicos?